Muy bien. Ok. Cuarta sesión entonces de neumatología. Yo aquí solamente puse carne, espíritu, ¿no? En lo que es esta lección. Em, y hay dos temas importantes en esta lección que tienen que ver justamente con entender un poco más desde la filosofía hebrea en el Antiguo Testamento y también en el pensamiento del apóstol Pablo, qué quiere decir con carne y espíritu. Y esto con el propósito de entender, comprender la era en la cual nosotros estamos ahora, que es una era neumatológica, ¿no? La iglesia vive en una era neumatológica, el creyente vive en un ambiente, en una atmósfera neumatológica, ¿no? Pero entender esta vida en este ambiente, en esta atmósfera, en esta esfera, donde el Espíritu Santo es el que está guiando, no tiene nada que ver con esas formas de expresar lo que es vivir en el espíritu o entender vivir en esta nueva creación, como también Pablo lo describe, ¿no? Sino que nuestra perspectiva reformada, vivir en esta era neumatológica tiene que ver con una labor de transformación, de recreación que Dios hace en el corazón de las personas con la promesa de la presencia de su Espíritu, quien da el poder para vencer tentación, poder para vencer el pecado, poder para obedecer la palabra de Dios. Obviamente hay ciertas manifestaciones que se dan, pero como señales periféricas, como se vieron en las clases, en la sesión anterior, no es lo medular, sino más bien es la presencia real del Espíritu con nosotros. Y más adelante, en otras lecciones que vienen, nos vamos a detener en el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Y también un poquito acerca de los dones del Espíritu. ¿Ya? Ok. Vamos a comenzar con la pregunta del sílabo. Y la pregunta del sílabo es, ¿qué diferencia notas entre ser carnal y ser espiritual? ¿Qué diferencia notas entre ser carnal y ser espiritual? ¿Quién va a compartir la impresión que tú tienes respecto a esta pregunta? Ser carnal y ser espiritual. Ya, bueno, Hola, usted, pastor. ¿sí? Sí, aquí yo quería responder. Muy bien, hermano. Eh, sí, bueno, con respecto a la pregunta, ¿lo podría repetir para poder ¿Qué decir? diferencia notas entre ser carnal y ser espiritual? O sea, Ya, ¿qué bueno, diferencia notas tú entre qué es para ti ser una persona carnal y ser una persona espiritual? sí, bueno, yo lo que puede definir el carnal es aquel que está con una naturaleza pecaminosa, que no ha sido transformado, que no ha nacido de nuevo, eh, que está obviamente en contra del Espíritu Santo. Y bueno, en lo que es ser una persona espiritual, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que está seguido por el Espíritu Santo y que vive bajo el Espíritu Santo. Y de hecho lo podemos ver en Gálatas, ¿cierto? Como el famoso Gálatas capítulo 5 versículo ahí, 19, ahí se puede ver sobre la obra de la carne y los frutos del Espíritu. ¿No? Y ahí sale como algunos ejemplos, la obra de la carne, como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, idolatría, y bueno, el Espíritu Santo también podemos ver que es el amor, el gozo, la paz, esto es más o menos lo que se puede diferenciar. Ahora también ser espiritual, también como una distinción o una aclaración, también uno puede, al ser uno espiritual, también uno puede comportarse como carnal, también, eso pasa. Eso también, incluso Pablo parece que también dice que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre. Entonces también esa puede ser también ahí también
que a pesar de que uno puede ser espiritual, puede haber nacido de nuevo, estar bajo el Espíritu Santo, ser un hombre renovado y estar, digamos, caminando como un viejo hombre. Por eso dice que tenemos que revestirnos cada día del nuevo hombre. Así que eso más o menos puedo decir. Muy bien. Gracias, hermano Giovanni, por tu comentario. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar a esta pregunta? ¿Qué diferencia notas entre ser una persona carnal y ser una persona espiritual? Pastor, por ejemplo, ¿Sí? el ser carnal no agrada a Dios, po. Y ser espiritual sí. Y, y por otro lado, también produce muerte, pecado, vivir como carnal. En cambio, ser espiritual produce mucha paz. Son vidas distintas. Bien. Gracias, hermana Rosita, por compartir. ¿Alguien más quiere tener algún comentario sobre esta pregunta? ¿Qué diferencia notas entre ser una persona carnal y ser una persona espiritual? Pastor, ¿Sí, Aida? sí, la persona carnal vive según los deseos de la carne. También esto sale en Romanos 8:7. Y dice Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y no pueden agradarle. Y la persona espiritual es aquel que está siendo regenerado por el Espíritu Santo y vive conforme a la voluntad de Dios. En Gálatas 5:16, Pablo exhorta a esto. Digo, Ujú. pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok, Eso, pastor. muy bien. Gracias, hermana Aida, ¿no? Por compartir y citar esas palabras también. Hermano César, ¿qué opinas tú? Buenas tardes, pastor. Buenas Buenas tardes, hermano. tardes. La- lo que yo puedo encontrar, ¿no es cierto?, entre la diferencia entre ser carnal y ser espiritual tiene que ver con la manera en que vivimos nuestra vida, ¿ya? Y qué cosa priorizamos en nuestra vida. Si priorizamos buscar la voluntad de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, eh, y buscamos lo que nos dice Gálatas 5:22 al 24, ¿no es cierto? El fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Si buscamos eso, eh, nos, eh, nuestra vida está enfocada en una vida espiritual. Por el contrario, la carnalidad tiene que ver con los propios deseos, de seguir nuestros propios deseos, nuestras propias inclinaciones que nos alejan de la voluntad de Dios. Entonces, puedo encontrar esa diferencia. ¿Qué cosa priorizamos? Muy bien. ¿Lo espiritual o nuestros propios deseos? Ok. Bien, gracias, hermano César. Muy bien. ¿Alguien más opinar sobre esta pregunta que estamos compartiendo con tus comentarios, tus opiniones? ¿Qué diferencia notas entre ser una persona carnal y ser una persona espiritual? Yo, A pastor, veces, perdón, ah, adelante. Adelante, hermano Mauricio. dale. Una diferencia, pastor, que yo noto es la falta de dominio propio. Ya, Una persona tiene tentaciones, obviamente, pero ahí le falta el dominio, el que la convierte, creo, en lo carnal, cuando cede a lo carnal y cuando cede a la obediencia, yo creo que ahí pasa a ser más espiritual. ok, bien. Gracias, Mauricio. Muy bien. Adelante, Hermano Dinco. Sí, me quedé pensando porque lo que dice el hermano César me identifica perfectamente. ¿Qué es lo que refleja nuestra vida? Y a veces siento yo que se puede ser cristiano y aún así no reflejar a Cristo todavía. Estamos en un proceso inicial.
Y me acordaba yo de lo que aparece al comienzo de la carta de Corintios, en 1 Corintios 3. Estaba buscando el versículo. Cuando Pablo se dirige a la iglesia, a los hermanos, aquellos que ya habían conocido a Cristo, pero dice que les va a hablar como a carnales, porque todavía no han crecido en el Señor, todavía este proceso no ha ido madurando. Entonces, a veces los presentamos como una oposición y efectivamente son una oposición, el carnal y el espiritual. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo tenemos que reflejar en nuestra vida lo que muy bien hemos mencionado que respecto de Gálatas 5, de empezar a reflejar el fruto del Espíritu. Y a veces dentro de esta uva, que es mi imagen mental del fruto del Espíritu, maduran algunas uvas antes que otras, empezamos a reflejar parte, pero en la medida que nosotros le damos más importancia y le damos el lugar que le corresponde al Señor, empieza a mermar la carne en nosotros para abundar más el espíritu. Esa es la imagen que tengo yo frente a la pregunta. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Dinko, también por compartir tu comentario, tu opinión, que en realidad entre todos nos retroalimentamos, ¿no? En lo que vemos, pensamos, en nuestra experiencia, analizamos en lo que es la vida cristiana, específicamente en lo que corresponde a este curso que tiene que ver con neumatología, cómo el Espíritu Santo nos lleva a entender, a comprender y a vivir, ¿no? Conforme a lo que Dios nos revela en su palabra. Y yo les pregunto, ¿no? Aparte, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Ok. Yo, pastor, Hermano David. sí, hola. Hola, hola. Eh, Hola, quería comentar respecto al tema sobre el deseo, que cuando escucho la palabra carnal, inmediatamente asocio al deseo. Y, por ejemplo, la alimentación también es un deseo, pero puede ser carnal incluso eso, llevándolo como al hecho de la mala alimentación. No, pero eso quería como agregar. Muy bien. Gracias, hermano David. Gracias. Eh, Pastor, claro, sí, sí, hermano Javier. Le no, escuchamos. no, escuché con atención a todo, ¿ah? Y como usted dice, uno de todos va aprendiendo, de todo se va creciendo también espiritual, que me llama mucho la atención cuando usted puso esa mensaje carnal y espiritual que están dentro de la iglesia. Pensaba ahí mientras de Corintios, que estaba dentro de la iglesia, que están presentes dentro de la iglesia. Mm, Dentro del pueblo de Dios, llamémoslo así. No es que carnal sea al exterior y espiritual adentro, sino que están adentro. Y para mí tenía anotado aquí que es tener dificultad para obedecer el carnal, tener dificultad para obedecer a Dios y entender el Espíritu Santo. Y el espiritual se deja guiar por la palabra de Dios y se deja guiar por la dirección del Espíritu Santo. mm, Para mí esa es la diferencia de los dos, que le cuesta, el carnal le cuesta eh, acatar y obedecer lo que Dios le pide en su vida. Lucha, quiere, mm, pero no puede. mm. Eso quería decirle, pastor. Gracias. Gracias, hermano Javier. Muy bien. Sí, han estado, yo creo, muy interesantes los comentarios que cada uno de ustedes han hecho. Y en realidad uno podría seguir hablando más sobre este tema porque hay que notar diferencia en lo que es ser un ser natural, ¿no? A ser uno carnal, a un espiritual, a ser un justificado, un santificado. Hay muchos conceptos, ¿no? Que a veces se entremezclan y cuando no los tiene uno en el lugar que corresponde con la definición adecuada, eh, no logra entender más profundamente hacia dónde está apuntando el texto bíblico cuando nos habla, en este caso, ¿no? Respecto a ser espiritual y ser carnal, ¿ya? Y esta pregunta está dentro del contexto de la clase nuestra de hoy día, que tiene que ver con lo carnal y espiritual, ¿no? Pero vamos a llevar estos conceptos a lo que es, en primer lugar, el pensamiento judío hebreo en el Antiguo Testamento, en lo que es la palabra carne, y también vamos a ver cómo en el pensamiento paulino, en el Nuevo Testamento, el término carne
tiene una figura distinta eh, a lo que uno habitualmente escucha o quiere aplicar respecto a lo que es ser carne, ¿no? O carnal, en comparación con lo que es ser un hombre espiritual, ¿no? O guiados por el espíritu o vivir en el espíritu. Y para eso vamos a estar viendo las preguntas, ¿no? Que están en estas dos eh, temas que están dentro de esta lección. Y como son varias preguntas, porque si sumamos los dos cuestionarios son como 20 preguntas, yo solamente voy a hacer 10. Tomé unas de allá y las otras también de la parte B de esta lección, ¿no? De la A, de la idea de carne en el Antiguo Testamento y de la parte B del pensamiento del apóstol Pablo respecto a carne y espíritu, ¿ya? Entonces, vamos con las preguntas para ir analizando este tema. Primero, mencione 3 definiciones para el término carne, basar, en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda? 3 definiciones, porque en el Antiguo Testamento se traduce como ah, de la palabra hebrea basar el término carne. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando leemos esa palabra carne, está bajo 3 consideraciones que son distintas, pero que apuntan específicamente al hombre, pero el hombre desarrollándose en 3 áreas distintas, ¿ya? Entonces, para eso se habla de estas definiciones, y hay 3 definiciones que al tomar esta palabra basar carne y aplicándola en el hombre, se desarrollan en 3 focos, ¿no? Interesantes que nos ayudan a comprender un poco más este término. ¿Y cuál es la primera? ¿Qué es carne según la primera definición que se da en la lección número 1, letra A? Pastor, ¿Sí? sí, las definiciones lo podemos contar. La primera, que es en el sentido efímero, digamos, perecedero del hombre, pasajero con respecto al tiempo, y bueno, también hay, también como, obvio también lo que dice Salomón, que todo es vano, y ahí también la carne también sería, digamos, que tiene un tiempo. También acá, la segunda definición en el sentido del poder del hombre, su poder, los logros, su gloria, su reino terreno con respecto al poder de Dios. Y la tercera es en el sentido de su realización, o sea, es la totalidad en sí mismo del hombre, y con respecto a lo que es la perfección de Dios. Muy bien, exacto, ¿no? Lo primero es referente al hombre en cuanto a su eh, periodicidad, no sé, a su temporalidad, a lo efímero que es el ser humano respecto al tiempo. Carne tiene que ver con algo limitado, ¿no? Con algo temporal, como es la vida del ser humano, ¿no? Del hombre. Y en el Antiguo Testamento hay pasajes que se mencionan para hacer notar esta definición que ustedes bien lo han leído allí en esta lección. Y la segunda definición, ¿no? Es respecto a, al poder, ¿no? ¿Qué es el poder del hombre comparado con el poder de Dios? Tiene cierto poder que Dios le da al ser humano, pero es un poder también limitado, ¿no? Es un poder que no es absoluto. El poder absoluto es solamente el de Dios. Y la tercera definición apunta a los logros, ¿no? A la realización del hombre, cuando el hombre ve lo que puede ser, lo que puede alcanzar respecto a la perfección que hay en Dios, porque Dios es plenamente perfecto, no así el ser humano. Entonces, el término carne, basar para hebreo, apunta a esas 3 dimensiones, lo efímero que es el hombre, lo limitado que es su poder, ¿no? Y lo imperfecto que es comparado con la perfección de Dios, la infinitud de Dios, ¿no? Y la grandeza de Dios
Eh, entonces, carne no tiene que ver con pecado en el Antiguo Testamento, sino más bien con lo que es el hombre en contraste con lo que es Dios. ¿Ya? Eso hay que tenerlo ahí presente. Segunda pregunta. Explique el sentido de carne como totalidad del ser humano. Que yo ya definí algo, pero ¿qué podemos decir? ¿Si podemos decir algo más? Uno de los sentidos en el Antiguo Testamento para carne es totalidad del ser humano, creado de manera efímera. Por ello se usa carne en sentido metafórico. El hombre es como la carne. Esto está en Salmo 78, 39. Como la carne se descompone fácilmente, el ser humano es así, frágil, débil y efímero. También encontramos que el hombre se le llama Sí, pone, pone, cuando se le contrasta con Dios. Se le sí, define de acuerdo a su relación con Dios, es decir, carne contrasta con Dios. El hombre en sí mismo contrasta con Dios, porque aquel es insuficiente, débil, transitorio. El hebreo hace este contraste, por ello llama al hombre carne. sí es. Bien, gracias, Aida. ¿No? El sentido entonces de carne como totalidad tiene que ver con, en el fondo, con el hombre, ¿no? Con lo que somos respecto a quién es Dios. La grandeza, que Dios es pleno, es absoluto, es perfecto, es todopoderoso, y no así el hombre. La totalidad del ser humano. Y el ser humano es limitado, ¿no? Todo su poder es limitado, su tiempo es limitado, su vida es limitada. Y esa limitación del ser humano eh, se resume en este término que es basar, que es carne. ¿Ya? Muy bien. La tercera pregunta. Según los pasajes bíblicos anteriores de estas tres sentidos, ¿no es cierto?, o definiciones para la carne en el Antiguo Testamento, ¿qué significado le da el Antiguo Testamento entonces a la palabra carne? Que en parte ya también lo hemos dicho. Bueno, podemos decir, pastor, ¿Sí? que carne en el Antiguo Testamento no significa pecado, como usted decía, sino que el hombre es en sí su poder respecto al poder y gloria de Dios. Mm, claro, ya tiene que ver con eh, el hombre, el poder limitado del hombre, ¿no? Las aspiraciones y realizaciones imperfectas del hombre siempre en contraste con la perfección, el poder de Dios. Pero como bien dice también allí, hermano Javier, está la lección, carne en el Antiguo Testamento no apunta hacia el pecado, porque carne aquí es algo, podríamos decir, bueno en el sentido del ser humano, ¿no? En su naturaleza humana, pero limitado en cuanto al poder, la perfección, la grandeza, la infinitud de Dios. Bien. En cuarto lugar, ya que hemos visto parte del Antiguo Testamento para el término carne, ¿no? Ustedes en la lección tienen pasajes bíblicos interesantes que pueden detenerse. Por ejemplo, cuando habla el brazo de carne, ¿no es cierto? Eh, em, los carros de Faraón son como carne. Eh, Todo eso tiene que ver no con el pecado, como se entiende de manera general, ¿no? Respecto a lo que se nos enseña en el Nuevo Testamento, sino más bien
se ocupan ese término para referirlo al poder limitado, transitorio, deleznable del ser humano. ¿Ya? Y ahora entramos en el Nuevo Testamento, en el pensamiento, la teología paulina respecto a esto de carne y espíritu. Entonces, la pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo usa el apóstol Pablo el término carne? ¿No? Ya estamos en la parte B de la lección 4. ¿Cómo usa el apóstol Pablo el término carne? El apóstol Pablo no ocupa el término carne, no se refiere como principalmente a los pecados licenciosos, como que lo podemos ver en Colosenses, en Gálatas 5, ¿cierto? Y Sí. también que a lo que se explica en Romanos 8, capítulo 5 hasta el 8, que es donde hay una contraposición contra la carne y el espíritu. Eso como Mm, hace como una contraparte entre carne y espíritu. Solamente eso. ok, claro. Pablo va a usar el término carne como una contraposición a espíritu, ¿no? Vivir en la carne, vivir en el espíritu, ¿no? Hace ese, ese juego, ¿no? De palabras para situarnos en esta brecha de vivir en la carne o vivir en el espíritu. Y también va a hablar de Cristo que vivió en la carne, pero también en el espíritu. Entonces, Pablo usa el término carne en contraposición para lo que es espíritu, ¿ya? Aparte de, como tú decías bien, hermano Giovanni, de la lista de pecados, ¿no? Que Pablo atribuye entre comillas, a la carne, ahí en lo que respecta de la carta, ¿no es cierto?, de Colosenses y también de Gálatas, ¿no? Bien. La pregunta 5 entonces, ¿qué es la carne en el pensamiento del apóstol Pablo? ¿Qué es la carne en el pensamiento del apóstol Pablo? Si va a usar carne como una contraposición para espíritu, ¿qué es entonces para Pablo el término carne? Para Pablo eran, pastor, como acciones y actitudes que él consideraba contrarias a la voluntad de Dios. Eso es como Ya, bien, un resumen. Es todo lo que era como fruto de la carne, y por eso enumera lo que decía el hermano Giovanni en Gálatas 5. ok, Son ¿no? acciones y actitudes que iban en contra de la voluntad de Dios para él. Ya. Acciones, como dices tú, hermano Oscar, que van en contra de El la lugar veo voluntad para de atrás. Dios. No, ¿Ya? yo no veo. Hay un vehículo. Eh, bien. ¿Alguien más quiere decir algo respecto a esta pregunta número 5, que es la carne en el pensamiento del apóstol Pablo? A lo mejor ser incluso más estricto, que ni siquiera ir en contra de Dios, sino que ir sin considerar a Dios. Porque a veces cuando uno dice quiero ir en contra de Dios, es como, a ver, ¿qué propone Dios para poder proponer algo en contrario? Mm, Pero simplemente cuando yo quiero alcanzar metas particulares, sin considerar la voluntad de Dios, eso ya es ir contra Dios. claro, Por lo tanto, el no considerarlo también para mí sería una de las acepciones que muestra Pablo en estos versículos. cierto, cierto, ¿no? Eh, todo aquello que voluntaria o involuntariamente se realicen, se hagan o no se hagan y que apuntan contra la voluntad de Dios o lo que Dios establece. En ese campo está lo que se denomina el ser un hombre natural. El hombre natural no percibe lo espiritual, no percibe o no entiende, no comprende porque está muerto
en delitos y pecados, ¿no? Lo que tiene que hacer o lo que no debe hacer. Y Pablo, eh, cuando habla de carne en esta área, nos va a decir que tiene que ver con el hombre, ¿no? Que tanto conscientemente o inconscientemente lo que hace o lo que no hace, pero que todo aquello que va en contra de lo que Dios establece y que no lo hace para la gloria de Dios, sino para su propio fin, y que piensa que por ese fin y por sus logros y obras eh, puede llegar al cielo, eso es carne, eso es vivir en la carne o ser carnal, ¿no? Y ahí se pone el ejemplo de que el fariseo era un hombre carnal, porque quería por sus propias obras agradar a Dios. Y eso nos lleva a pensar que cuando uno quiere hacer cosas para agradar a Dios, pensando que en el hacer esas cosas para agradar a Dios va a tener su favor, es estar situado en la carne. E incluso las cosas buenas que uno hace no nacen porque le nacen a uno, sino que Dios las dispuso desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en Efesios 2, versículo 10. Las obras buenas Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero bueno, sigamos avanzando. O sea, Vamos, pastor, podemos decir ¿sí? que, como dice la Escritura, que Dios pone el querer y el hacer. Claro, según su buena Voluntad, voluntad. voluntad. Así es. Muy Pastor, bien, muy bien. pastor, ¿Sí? sí, lo mismo que usted decía, me surgió el pensamiento de que vivir una vida satisfecha sin Dios también es vivir en la carne, ¿cierto? Vivir una vida satisfecha, pero sin Dios es vivir en la carne, porque no está presente Dios. De hecho, siempre como lo asemejo también como al rico Lázaro, yo siempre veo como esa dicotomía que incluso, ¿y por qué pongo al rico Lázaro? Porque el rico que da la parábola el Señor, él vivía una vida, incluso él conoció al Señor, porque él, cuando sale la parábola que él estaba en el infierno, él decía de que él conocía a Abraham, decía padre Abraham. Entonces el rico vivió una vida, digamos, religiosa, una vida que a lo mejor ostentosa, satisfecha, pero sin Dios. Y eso lo asemejo como una vida también carnal, en comparación a lo que también fue Lázaro, una vida, digamos, espiritual. Bien. Sí, también hay que considerarlo así, con lo que tú dices, hermano Giovanni, ¿no? Dentro de todo esto que estamos viendo, para entender este concepto carne, pero en lo que es el pensamiento de la teología paulina, ¿no? Porque eso es bueno tenerlo presente para entender también cuando habla del espíritu, ¿no? Porque la idea de carnal no tiene que ver aquí con pecados lujuriosos o pecados inmorales. Carnal tiene que ver con una condición natural del hombre cuando se opone a Dios, ¿no? En su manera de querer llegar por sus obras, por sus esfuerzos, por su poder, por sus logros a Dios. Y para Pablo, ese tipo de actitud es una actitud carnal. Ya, la pregunta número 6. ¿Qué es la muerte y resurrección de Cristo dentro del proceso histórico? Porque para Pablo hay una clave sumamente importante en su teología en este tema de la resurrección cuando hablamos de la carne y el espíritu. Entonces, ¿qué es la muerte y resurrección de Cristo dentro del proceso histórico? Pastor, Sí, hermano Javier. leyendo en
Bueno, Pablo dice en 1 Corintios, ¿no es cierto? 15. Pablo enfatiza que si Cristo no resucitó, la fe cristiana carecería de fundamento. La resurrección, por lo tanto, no es solo un tema doctrinal, sino también un hecho histórico que cambia el curso de la historia. Claro, así es, ¿no? Eso es lo que voy a Así optar. es. Bien. La muerte y resurrección de Cristo dentro de este proceso histórico, porque la historia es un proceso que van ocurriendo situaciones, la muerte y resurrección están dentro de este proceso histórico redentor que marca un cambio justamente en la historia. Y no solamente marca un cambio en la historia, sino que es un cambio cósmico, ya un cambio totalmente eh, tremendo, ¿no? Antonio Huckema en su libro La Biblia del Futuro, el capítulo 5, si ustedes lo tienen ahí, habla del Espíritu Santo como un ente escatológico, ¿no? Porque en la teología paulina, el Espíritu Santo viene a ser ese agente que viene del futuro, ¿no? En cuanto a las obras que hace con nosotros, podríamos describirlo así, como una garantía, como un arra, como un anticipo, ¿no? De lo que nos va a suceder en el tiempo cuando Cristo vuelva. Nos anticipa algo. Y la muerte y resurrección de Cristo son el punto fundamental, focal, en donde va a ocurrir ese cambio, esa transformación y esa apertura escatológica, ¿no? Es decir, lo que nos va a acontecer a todos nosotros en el futuro, no solamente a nosotros, sino que al cosmos, y lo que ya le ocurrió a Cristo, porque Cristo también es lo que nos va a ocurrir, ¿no? Cristo ya anticipó lo que nos va a ocurrir. Por lo tanto, el- la muerte y la resurrección de Cristo dentro del proceso histórico son puntales, fundamentales, ¿no? Para lo que es la redención y la apertura, como Pablo dice en esta lección que ustedes han estado leyendo, nos introduce a una nueva creación, ¿ya? Y ese punto, pero es muy importante en la neumatología reformada. No tienen que olvidarlo. Cuando hablen de neumatología reformada o del Espíritu Santo desde una cosmovisión reformada, la resurrección es punto pero central para entender la obra del Espíritu Santo y en el momento que nosotros estamos con el Espíritu Santo, ¿ya? Así que es un punto, como dice allí en la lección, fundamental, focal, ¿no? En la historia. Número 7. ¿Cuál es la interpretación reformada de Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4? Si alguien tiene la Biblia ahí, si puede leer esos dos versículos, el 3 y el 4, por favor, aunque está también en la lección. Romanos 1, 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Gracias. ¿No? Un pasaje muy interesante también para entender cuando Jesús vivía en la carne y cuando vive en el espíritu. Y cuando ocurre ese cambio, cuando ocurre ese momento donde nosotros somos introducidos a una nueva era, a una nueva creación, y cuando Cristo también fue introducido a la era neumatológica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación reformada de estos versos? ¿Se acuerdan? Primeramente, cuando
Pablo nos dice allí en el versículo 3, ¿no es cierto? Que, porque está hablando de Cristo, ¿no? Eh, Cómo en Cristo suceden algunas cosas interesantes tanto para Él como persona, como también lo que va a suceder para nosotros, ¿ya? Acerca de su Hijo, Jesucristo, por cierto, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo que era, habla de una era del linaje de David según la carne, ¿cierto? Era del linaje de David según la carne. Aquí sitúa a Jesús en la era de la carne. ¿Y cuál es la era de la carne en la vida de Jesús? ¿Antes o después de la resurrección? Antes de la resurrección, ¿no es cierto? Como hemos visto ya el término carne, tiene que ver con este poder transitorio en el Antiguo Testamento, deleznable, ¿no es cierto? Comparado y contrastado con Dios. Y cuando en el pensamiento del apóstol Pablo, carne es todo aquello que se opone a Dios, está hablando también de esa limitancia que el hombre tiene, ¿no? En cuanto a sus propias obras, que no puede llegar a tener esa reconciliación con Dios. Pero también Pablo, cuando habla acá de Cristo, que es del linaje de David según la carne, sitúa a Jesús en esa era temporal, porque la segunda persona de la Trinidad vino a hacerse hombre, vino a morar en este mundo, vino a estar bajo esta ley, pero sin ser contaminado por la ley, sin ser contaminado por el pecado, pero vino a someterse a esta era humana, ¿no? Porque nació, creció, tuvo hambre, se cansó, lloró, sufrió, murió, ¿no? Eso corresponde a vivir según la carne, como dice acá eh, Pablo en el versículo 3, según la carne del linaje de David, ¿no? Porque nació de María Virgen como todo ser humano, en un lugar, en un espacio, un tiempo, ¿no es cierto?, específico, ¿no? Limitado. Entonces está hablando de Cristo en ese periodo antes de la resurrección, en ese tiempo cuando Jesús vino a someterse a esta era no limitada como es el ser humano, al cual nos estamos refiriendo con este término de carne. Bien, eso es lo primero. Y después Pablo dice en el versículo 4 que fue declarado hijo de Dios con poder según ahora el Espíritu, ¿no? Y aquí Pablo habla de la otra era de Cristo, ¿no? Primero la era según la carne, ahora la era según el Espíritu por la resurrección de entre los muertos, como dice el verso 4 en la última cláusula. Y ahí está refiriéndose a Jesús Pablo en esta eón o escatón, ¿no? Donde Jesús ahora vive según el Espíritu después de la resurrección. Entonces, la interpretación reformada para Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4 nos dice sobre la vida de Cristo antes de la resurrección y después de la resurrección. Es decir, de la antigua creación, como Pablo le llama, y de la nueva creación, ¿no? De la era limitada en la carne y de la era del Espíritu, que es distinto a las otras interpretaciones que se hacen cuando dicen relación que está hablando acá de la naturaleza humana de Jesús y de la naturaleza divina de Jesús, o del cuerpo de Jesús y del alma de Jesús, relacionándolo con carne y espíritu. Cuando en verdad, según nuestro enfoque, habla del momento cuando Cristo vivió previo a la resurrección, ¿no? En la carne, y en el momento posterior a la resurrección, en el espíritu y con poder, ¿no? Y ese pasaje también es muy importante
en la neumatología reformada, porque nos habla de una nueva creación que Pablo en su teología va a desarrollar ampliamente. Y si ustedes quieren interiorizarse más sobre esta postura paulina que es interesante y que nos mueve, nos convoca y nos va exponiendo, el libro que se llama justamente El pensamiento del apóstol Pablo de Hermann Ridderbos es fundamental para entender la teología paulina y la obra del Espíritu Santo o el Espíritu Santo mismo en la era del Nuevo Testamento y también en lo que es la resurrección con Jesús. Así que es un libro que yo les recomiendo para aquellos que quieren profundizar más, ¿no? Allá, leer el libro El pensamiento del apóstol Pablo de Hermann Ridderbos, ¿no? Que está en nuestra biblioteca también para que le echen una ojeada, no lo lean. ¿No? Es interesante, aunque a veces cuesta un poquito denso, pero es un libro, uno de los mejores que hay respecto a la teología paulina. Ok, y vamos con la pregunta número 8. Entonces, ¿qué significa nueva creación? Es que Dios vuelve a hacer al ser humano de nuevo, o sea, al ser humano nuevo, hay un nuevo nacimiento, así como cuando Jesús le habla a Nicodemo que tiene que volver a nacer de nuevo, una nueva creación, una nueva voluntad, nuevos afectos, Ok, así como Cristo, aquí es ahí de nuevo, ¿no? Sale Romanos 6:19. así es. Gracias, hermano Giovanni, muy bien. Significa una nueva vida, ¿no? Un volver a nacer, una nueva creación, porque recuerden que en la lección uno vimos que el Espíritu Santo ya estaba en la creación y estaba recreando. Y la tarea que va mostrando el Antiguo Testamento del Espíritu Santo es un agente recreador, un nuevo corazón, ¿no? Y Pablo nos sitúa justamente en esta era donde la obra de resurrección de Cristo introdujo esta nueva creación. Porque si no hay resurrección, van a nuestra fe como el texto que citaba el hermano Javier, pero también si no hay resurrección, no hay justificación, no hay redención, no hay santificación y no habrá tampoco glorificación. Si no hay resurrección, no hay en la iglesia esta nueva creación. Eh, por lo tanto, sumamente importante entender en la perspectiva paulina l- este, es- este núcleo, ¿no? central de la historia, como es la resurrección, y cómo la resurrección nos introduce a una nueva creación. Y esa nueva creación Cristo ya la mostró y el Espíritu Santo, agente de esa nueva creación, también a nosotros nos anticipa, ¿no? En esta nueva creación, cosas que ya tenemos como la salvación, pero no aún plenamente en cuanto a nuestros cuerpos, que como Pablo dice, gimen con los dolores de parto, el momento cuando Cristo vuelva para que aún junto con la creación seamos redimidos, ¿no? Sea completa esa obra de salvación. Huckema habla acerca de eso, el ya y todavía no. Esta tensión, ¿no? escatológica entre lo que ya somos, pero todavía no somos, en lo que ya tenemos, pero todavía no tenemos. Y el Espíritu Santo en nosotros, al estar en esta nueva creación, nos anticipa ya cosas que nos van a suceder plenamente cuando Cristo vuelva. Entonces, nueva creación, nueva vida en Cristo, producida obviamente por el Espíritu Santo y que nos introduce a esta nueva creación, donde la atmósfera que respiramos, la esfera en la cual vivimos, es neumatológica. Suena bonito, ¿no? Pero tiene bastante
cosas interesantes que uno va diluyendo en cuanto a temáticas distintas para entenderlo más profundamente, que en pocos minutos acá no se puede hacer, ¿ya? La pregunta número 9. ¿A qué dominio pertenece la iglesia y el creyente entonces? ¿A qué Lo- dominio pertenece El la iglesia? dominio del Espíritu Santo. Al dominio del Espíritu. Se ha ¿Sí? entrado al león de la existencia del Espíritu Santo. Ok, exacto. La iglesia no pertenece al dominio de la carne, ¿no? Sino que al dominio del Espíritu, porque está dentro de esta nueva creación. Así también como nosotros, cada uno de nosotros. No pertenecemos a la era de la carne, sino a la era del Espíritu. Y Pablo nos va a estar recordando que debemos vivir en el Espíritu, porque estamos en esa era, estamos en esa creación, ¿ya? Y por último, ¿a qué apuntan los términos carne y espíritu según Pablo entonces? ¿A qué apuntan los términos carne y espíritu? Los términos carne y espíritu apuntan más bien a dos formas de existencia. La primera es el viejo eón o era, está caracterizado y determinado en la carne, que es la antigua creación. Y la segunda es el nuevo eón o era, está caracterizado y determinado en el espíritu, que es la nueva creación. Gracias, exacto, ¿no? A eso apuntan el término carne y espíritu. Carne, antigua creación, antiguo eón, ¿no? Vieja era, el hombre natural, como también se le cataloga. Y el espíritu es la nueva creación, el nuevo eón. Eón es una palabra griega que significa periodo, ¿no? Y allí estamos nosotros y ahí está la iglesia que ha sido fundada por Cristo para que el Espíritu Santo sea aquel que la esté dirigiendo. Entonces, nosotros estamos en la nueva creación. Tú estás en la nueva creación, en la era del Espíritu. Pero no este Espíritu como se ve en YouTube o se proclama por Facebook, las redes sociales, con cosas raras que hacen las personas, que saltan, gritan, se tiran al suelo, andan con una escoba pegándole a otro, con un martillo, o que andan con una pelota en medio de un culto diciendo que está el Espíritu ganador. No, no tiene que ver con eso la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Es el que nos ha introducido a esta nueva creación, a esta nueva era, donde el Espíritu de Dios está con nosotros para darnos poder para vencer la tentación, el pecado, poder para obedecer a Dios y para llevar a cabo la gran comisión frente a todo esto que se opone a Dios, ¿no? Que apunta a todo lo que Dios en su palabra nos revela que es propio del hombre natural, ¿no? De ese hombre que no tiene el espíritu, que no ha sido transformado, regenerado, renovado o convertido. Bueno, ahí tenemos entonces esta interesante lección, la número 4. Ustedes le pueden seguir dando vuelta, ¿no? Vuelta. Y si pueden también profundizar en los libros, yo les recomiendo a Antonio Huckema, La Biblia y el futuro, y también a Hermann Ridderbos, El pensamiento del apóstol Pablo. Si quieren profundizar de aquello, ¿no? Ustedes me dicen y yo les puedo compartir estos libros digitalizados. Bien.